Vinieron desde Singoli, su Italia natal, buscando cumplir el sueño de formar una familia y de plasmar un futuro de esperanzas e ilusiones para sus hijos y nietos. Se instalaron en Villa Mitre, por el sector de Remedios de Escalada y Chacabuco, creando las historias entre inmigrantes europeos y criollos. Así, don José Morresi, doña Ana Posado y sus 5 hijos, Lidia, Pocha, Héctor, Titi, Alberto, Ito, Norberto, Bocha y Néstor, Coco Morresi, encontraron su lugar en el mundo. De los 5 hermanos, Néstor Ángel Morresi, nacido el 5 de abril de 1933, fue quien se convertiría en el virtuoso de la familia. Afortunadamente para el fútbol de Villa Mitre, sería el crack, uno de los jugadores con un dominio inigualable. Además, hablamos de un correcto deportista de otras disciplinas, entre ellas las bochas y el básquetbol. Norman, tu viejo nació por este sector, por este lado del barrio de Villa Mitre, por estas calles. Estamos en Remedios de Escalada, entendemos que ha sido por acá, ¿no? Su infancia, su nacimiento, su crecimiento. Mirá, Oscar, yo también tengo entendido, justo no tenemos bien por dónde es, pero era en Remedios de Escalada, creo que casi Chacabuco, hoy que está el complejo este de los evangelistas. Pero sé que por acá es donde cuando se casó mi abuela y mi abuelo, fundaron la casa acá, natal de todos mis tíos y de mi viejo, que es de quien hablamos, y creo que el sector era acá, era más o menos por esta zona. ¿Tus abuelos eran inmigrantes o vinieron de...? Sí, italianos. Mi abuela de apellido Posado y bueno, y mi abuelo José Morresi, que también jugó a las bochas en el club mucho tiempo. ¿Qué recordás vos de los abuelos? ¿Qué fue lo que, digamos, lo que te marcó en tu infancia, pero sobre todo también lo que te contó tu viejo, ¿no? Si bien creo que esa generación tal vez era un poco reservada, ¿puede ser? Y sí, eran bastante, viste, nada que ver, ponele con, ni que hablar la nuestra, pero ya el cambio venía ya en la de mi mamá, mi papá también, pero más que nada en la de mi mamá, eran más callados, viste, más... era como que una orden era una orden, no tanto, viste, que ya uno ya la vas, viste, tratando de manejar, pero eran sí, pero muy cariñosos, en realidad los 4, pero los padres de mi papá muy cariñosos, mi abuelo muy trabajador, porque lo que yo he escuchado también siempre la peleó en cuanto a trabajo, él empezó en una librería, no me acuerdo el nombre de la librería, después fue a Centineo y Damiani, que hoy no está más. Y mi abuela la peleaba en varios rubros, se defendía, viste como te explican que era antes, se defendía con la cocina en el barrio, excelente cocinera, cocinaba para mucha gente, y también en peluquería, hizo un poco de todo, pero muy buena gente y bueno, como abuelo excelente, eso ni hablar. En esta calle ha corrido, ha jugado, seguramente en esa época, en esos años, habría muchos terrenos por aquí, pero ¿cómo no va a jugar Coco Morresi en Villa Mitre si muy cerca estaba el Fortín por ese entonces? Claro, yo creo siempre también, es más, le he preguntado eso, que viste que antes estaba todo más cerca, después la cancha de fútbol se fue allá, donde está hoy ahora. Pero sí, porque por ejemplo acá que tenemos el colegio este grande de los evangelistas, por ejemplo, hasta yo lo conocí, era un baldío grande, veníamos a jugar al fútbol. Así que deberían tener este baldío muy cercano a ellos, ¿viste? A donde vivían ellos, que si no es para esta esquina es para acá la otra, pero acá era donde se radicaron cuando nacieron, bueno, donde vivieron, en Remedios de Escalada. Acá estaban los primeros amigos. ¿Te ha comentado Coco qué amigos fueron los de la infancia, que se criaron con él, que jugaron al fútbol, que hacían sus picardías, ¿no? Sí, yo, viste, recuerdo mucho, lo que pasa que uno por ahí ahora me agarrá, los tengo que pensar, sí, te los saco los nombres, me quedan, viste, los del fútbol, Calacho, Villar, viste, bueno, otros más, por decirte, ponerle... Anfosi, me acuerdo, que eran también los que más uno recuerda en el equipo, el Peti Acosta, también muy amigo. Y después, bueno, si los pienso ahora, me acuerdo, ahora te tiro algún otro apellido más, pero sí, eso, la barra era muy grande, viste, y uno por ahí mira las fotos,
y yo no los recuerdo los nombres, pero bueno, mi viejo cuando me las mostraba me decía los nombres de todos. La verdad que, pero bueno, ahora no me los acuerdo. Pero sí, la barra era muy grande y había, aparte eran varios, ¿viste? González, que no me acuerdo ahora, ¿viste? El apellido, que el hermano de este González el hijo del hermano jugó conmigo al básquet. Bueno, después también había mucha, que por ahí no eran la barra, pero muchos conocidos, ¿viste? Bueno, Juan Carlos Hernández, mucha gente del barrio, ¿viste? El barrio era... imagínate, siempre vos te das cuenta de Villa Mitre por la unión de la gente, imagínate lo que era antes, que viste, era todo más autóctono, era menos moderno, viste, se iban a comer. Yo recuerdo mis primeras fiestas, por ejemplo, en la otra casa de mis abuelos, por ejemplo, cuando íbamos a pasar Navidad, que íbamos Navidad a la casa materna de mi papá, se reunía muchísima gente, ¿viste? Más tras que mis tíos y primos éramos muchos, pero habría 100 personas, ¿viste? Hoy apenas vamos los familiares, los que vamos, ¿viste? Pero bueno, era así, era grande la barra de ellos. Ya la familia instalada en Alberdi 1486, muy cerca de la famosa cancha de básquetbol hasta 1972, situada en calle 14 de Julio. Y otro de los deportes en los que brilló Coco Morresi es el básquetbol. Se destacó como base en el equipo tricolor. Ya de chico los Morresi eran de juntadas familiares numerosas. En un sector del barrio donde aún no estaba del todo poblado, se gestaba el deporte, la canchita de fútbol, hoy Banco Provincia, la Escuela 12 y la plaza más linda, Alberdi, Garibaldi, Rivadavia y Washington. Indudablemente nos cambiamos de lugar, pero bueno, seguimos en Villa Mitre, ¿no? Y acá en Alberdi 1486, ¿qué vendría a ser, Norman, esta casa, este lugar? Si bien se ha modificado a través de los años, ¿no? Entiendo. Sí, mirá, esta es la casa en sí donde acá, bueno, parte de la infancia pasé, y ya mi padre con sus hermanos y su hermana ya vinieron a vivir de chiquitos, ya acá se mudaron muy rápido, y bueno, acá sí, acá tengo más noción, he compartido muchas cosas, pero bueno, es acá donde te conté antes, viste que por ejemplo mi abuela ya tenía su peluquería, cocinaba para el barrio, bueno, y de acá, viste, estaban cerquita el club. Una vez que el club se fue agrandando, tenían cerquita la cancha de básquet, que estaba acá, el lado de 14 de julio, que yo no jugué ahí, no fui a practicar, era muy chiquito, después se hizo la pileta, pero bueno, acá es donde se desarrollaba y donde yo te dije que había grandes comilonas entre ellos, entre la barra, viste, antes era Navidad, venían todos, se juntaban en la casa de uno, bueno, me acuerdo también de Bataglia, viste, lo verde acá, que venían también a comer a la casa de mi abuela. Recién me nombrabas la cancha de básquet, ¿no? Esa es otra pasión y otro de los deportes de Coco Morresi, que de a poco vamos ya conociendo también, que no ha sido el fútbol, sino también el básquetbol, otras de sus pasiones. Claro, al básquet también jugó, viste que antes por ahí te dicen, si bien siempre tuvimos tiempo el que quiere, pero bueno, ahora la vida tiene otro trajinar. Pero bueno, viste, mi papá en sí se dedicaba a los 3 deportes, hasta que tuvo que optar, ¿no? Pero también jugó al básquet bastante tiempo, obviamente se dedicó más al fútbol, bueno, y a las bochas, pero claro, la cancha la tenían acá cerquita, que yo te decía, hasta 1972 estuvo la cancha en 14 de julio, después se mudó a Garibaldi. Pero bueno, también supo jugar, tengo entendido que lo hacía bastante bien también, no profundizó mucho, porque bueno, lo que más lo apasionaba era el fútbol y en sí era lo que más rendía. Pero bueno, también era buen jugador, era petizo, ¿viste? Todos salimos petizos. Era base. Era base también, sí. Sí, pero bueno, ¿viste? Tenían los tiritos de antes. Yo me río porque, ¿viste? Cuando era chiquito él iba conmigo y tiraba conmigo. Pero metía, ¿viste? Era bueno, como todo petizo, rápido. Norman, te pregunto porque, bueno, acá no vino solamente tu papá, sino acá ya era... Y hoy hablabas de mucha familia, pero bueno, acá estaban todos los hermanos, ¿no? Sí, acá sí, ya de chico estaban todos, compartían en realidad esta casa, todos eran 4 hermanos varones más una mujer. Bueno, mi tío, mi abuelo y mi abuela, y creo que al principio hasta algún pariente más. Viste que antes era
muy común, ¿viste? Se atrincheraban o por necesidad o por familiaridad, se atrincheraban mientras podían todos a vivir en el mismo lugar. Pero sí, sí, acá ya de post nacimiento estaban todos acá, salvo por ahí, ponele mi tío Bocha, que es el más chico de todos, por ahí capaz que nació acá, ¿no? En esta casa. Pero, por ejemplo, de chiquito estaban todos acá. ¿Tu papá cuántos años estuvo acá y acá ya estaba con tu mamá o todavía aún no? No, acá ya vinieron de chicos, mi mamá no tenía, si bien no tardó mucho en aparecer, porque medio, creo que cerca de los 20 años de mi padre ya andaban lo que se dice de novios, pero no, acá tuvieron, mi mamá no tenía nada que ver, después obviamente sí empezó a concurrir, pero no, un tiempo después ya se agregó mi mamá. Pero no, la familia vivía acá, en Alberdi. El capítulo de cómo conoció a tu mamá y dónde frecuentaba a tu papá lo vamos a dejar para el próximo tramo. Te pregunto, ¿vos sí disfrutaste de esta casa también? Sí, acá muchas anécdotas, amigos, bueno, estamos nomás cerquita a una cuadra del club, así que sí, pero acá vivimos muchas cosas, las navidades todos los 24 y 25 al mediodía de la noche comíamos toda la familia de mi abuela, o sea, los Morresi acá. Año Nuevo hacíamos lo mismo, pero en la otra familia de los Osni. Así que sí, muchos recuerdos. Acá inclusive de un lado está la escuela 12, pero del otro lado era todo un potrero. Ahora está el banco y hay una construcción, pero era todo un terreno. Nos pasábamos a jugar al fútbol. Sí, acá es. Y aparte está la plaza acá a 10 metros. Así que sí, mucha historia acá. En las 5 esquinas comienza otra historia en la vida de Coco Morresi. Por ese entonces, en el almacén de ramos generales de don Abraham Osni, nacería el amor entre Norma Lidia Osni y Néstor Ángel Morresi. Y esta parte tiene mucho que ver con vos y con tu hermana, ¿no? Porque bueno, estamos parados frente a uno de los locales comerciales que tiene la ciudad, pero hace muchos años acá también había otro negocio y tiene que ver con qué, Norman. Y no, acá, por ejemplo, supo estar primero la tienda de mi abuelo, acá estamos hablando ya del lado por parte de mi mamá, mi abuelo Abraham Osni, una tienda de polirrubro, viste, como más la parte de los sirios, antes que, viste, vendían de todo. Y después, bueno, fue un almacén o algo, también un supermercado. Bueno, después pasó a ser la heladería, Rosby, que era Frigor, eran de ellos mismos también. Bueno, hasta una cantidad cierta de años y después, bueno, ya en el lugar definitivo que tienen hoy. Bueno, y ahora ya es una tienda deportiva, pero sí, acá es mucho, todo acá donde está Ferreira, si la puedo nombrar, vivíamos toda la parte familiar de mi madre, se encontraban todos los hermanos acá y nosotros nos cruzábamos al club. Pero acá es donde comienza la historia de ustedes, ¿no? Porque tu viejo, Coco, conoce a tu mamá. Claro, sí, mi papá se cruzaba, o sea, gran parte, ni hablar la sede de lo que soy, no estaba, por ejemplo, se veía en la parte, por lo que me han contado, que se jugaba a las bochas, entonces mi madre sabía cuando estaba mi papá jugando a las bochas, porque de arriba, en una casa muy linda donde vivían ellos, se veía y más o menos, bueno, lo que hicimos todos, se seguirían los pasos uno al otro. Y bueno, y también tengo el recuerdo de mi padre cuando jugaba a las bochas, y después la parte de cuando ya no era federado, pero bueno, que iba a practicar como hincha de Villamitre por la gran cantidad de amigos. Y acá también, que yo tengo fotos, también supo jugar con grandes exponentes de las bochas como Tony Constantini, Chiche Páez, que es un ídolo de las bochas de Villamitre, Oscar Membiele también. Bueno, con Chiche Páez y Tony Constantini salieron campeones en menores y después no me acuerdo, no era primera, pero no me acuerdo qué, siendo menores, viste, que tengo la foto que destaca ese premio. Y bueno, con Oscar Membiele también. Después fueron rivales, ¿no? En otra etapa, pero también supieron jugar, ellos, yo los vi jugar, eran grandes jugadores de bocha. Y mi papá también se defendía bastante. Pero bueno, y ahí ya me cruzaba, bueno, yo jugaba al básquet, mi papá y toda la familia nos iba a ver y eso eran los encuentros más que nada porque ya
mi papá ya no jugaba más al fútbol, ¿viste? De la época que te estoy nombrando. No lo alcancé, lamentablemente, la vez que lo fui a ver, era un torneo medio de veteranos y lo habían sacado. Pero no lo alcancé a ver jugar deportivamente en Villa Mitre, sí en los torneos comerciales. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué supiste de cómo se conocieron tus padres? No, lo que sé es que lo más común que te puedo comentar es se conocerían del barrio. Mi madre es unos cuantos años, unos cuantos, me va a matar mi mamá, unos años menor que ella y que él. Y bueno, se conocieron en el barrio y bueno, viste que antes no era como por ahí frecuentarse uno con el otro no era tan fácil, más que nada por la parte de los padres y eso, pero bueno, mi papá se la debe haber rebuscado y nada, enseguida se pusieron de novio y hasta se casaron. Mi mamá era joven cuando se casaron, creo que no llegaba a los 20 años. Así que no, del barrio, viste, y de bueno, la parte deportiva de mi papá. Así que... esa es la parte por la cual se entraron a conocer y bueno, después bueno, se casaron y bueno, hasta el día de hoy se estuvieron siempre juntos. Tu papá alcanzó a ver todo porque estamos parados frente a la sede y todo esto que es nuevo, que falta habilitar, pero bueno, que no se puede evitar observar toda la estructura nueva, todo este cambio, toda esta fachada que tiene hoy por hoy Villa Mitre. ¿Alcanzó a ver algo de esto? Y mirá, mi papá falleció el 19 de enero del 2022. Alcanzó a ver los cambios, no las terminaciones. Yo creo que nunca hubiera imaginado que Villa Mitre iba a ser lo que es en manera de sede. Siempre nosotros los de Villa Mitre consideramos que el club era uno de los más grandes de Argentina, ¿no? Por hincha, por cómo es el de Villa Mitre, pero los grandes cambios no lo alcanzó a ver. Sí, viste los primeros cambios que son en cuanto a modificar un poco las paredes de la sede, lo que se estaba haciendo, bueno, sí la cancha nueva de básquet que se inauguró en el 85, la pileta también. Pero esto nuevo lamentablemente no llegó, pero bueno, hubiera estado más contento que nosotros, calculo. Lo hubiera recibido bien porque... une el barrio y aparte de todos los deportes que se practican, vienen colegios, bueno, lo que calculo que va a pasar y que va a ser muy lindo para todo el barrio. En Maipú 1482, a la vuelta de la sede, vivieron Norma y Coco, y allí nacieron y se criaron Norman y Marcela. Época de bochas, sentarse en la vereda disfrutando de la vida en familia y las charlas con los vecinos en el corazón de Villa Mitre. Bueno, y acá estamos en Maipú 1484. Era la dirección nuestra 82, pero sí, ahora está la chapita de 1484 también. Pero en realidad la dirección era 1482. Y como todo cambia, también se ha reformado, ¿no?, lo que es esta construcción. Pero acá en esta propiedad, en esta vivienda, ¿qué sucedía, Norman? No, acá realmente, bueno, es donde nacimos mi hermana y yo, donde vivían mi padre con mi mamá. Y bueno, de acá te puedes imaginar, a la vueltita, hasta el año 92 vivimos acá, a la vueltita del club. Y bueno, de acá hacíamos todas las actividades de la vida por haber, tanto en el club, mi hermana iba al colegio San Vicente de Paul y yo iba al Don Bosco. Pero bueno, acá estaban todos mis amigos, hay grandes anécdotas. Y bueno, y mi papá de acá iba al trabajo, iba a jugar a la bocha, que era la última actividad que hizo. Y bueno, tengo los grandes recuerdos. Acá me enseñó a andar en bicicleta, por decirte, me tiraba acá en la vereda y me corría, obvio, para que no me cayera. Pero bueno, acá desplegué la parte de niñez. Y bueno, acá tenía mis grandes amigos cerca también. Pero bueno, grandes recuerdos acá de mi papá porque, bueno, salir a sentarnos en la vereda, viste que era otra época, pero bueno, acá es donde vivimos de chiquitos. Acá ya tenía una familia instalada, Coco Morresi, y contame un poco la actividad de tu papá, ¿no? ¿De qué trabajaba? ¿Cómo era un poco, digamos, su rutina diaria laboral? Sí, bueno, mi papá cuando yo... era chiquito, trabajaba en Marchesi, que era una metalúrgica, no me acuerdo ponerle hasta parte habrá trabajado hasta mis 12, 13 años o hasta los 10 años míos ahí, después pasó a trabajar con Carlitos Martínez, que eran los Fideos La Victoria, por algún lado de la familia, familiares con mi mamá creo que
fue la madrina de uno de los hijos de un familiar de ellos. Habrá trabajado hasta los 15, 16 años, que ahí pasó a trabajar en una vinería que era el dueño mi tío Gulino, Héctor Gulino. Bueno, y eso eran los trabajos que tuvo mi papá. Bueno, de chico, que yo no lo viví, ¿no? Pero lo que he escuchado también, como todos, viste, ha hecho de todo. Vendían por la calle. Bueno, lo de cualquier persona, bueno, para, viste, rebuscársela y poder darse los gustos que tenían, viste, cuando eran chicos. Pero bueno, lo más importante era eso. Trabajó en la metalúrgica como viajante, después le agregó los fideos de la Victoria, que también con las especias y todo lo que vendía los repartía, después con mi tío Gulino, y terminó, que me olvidaba, con portero de un edificio, que ya, viste, al ser jubilado era más tranquilo y trabajaba ahí. Pero eso fueron las actividades en general que hizo. Ya cuando ustedes vivían en esta propiedad, ¿había dejado de jugar al fútbol? ¿Ya había abandonado la actividad? Sí, él ya había dejado de jugar al fútbol prácticamente. Bueno, jugaba en algunos torneos comerciales que no quería jugar más, pero lo venían a buscar, viste, como lo conocían, lo querían jugar, lo venían a buscar. Lo que sí jugaba a las bochas. Bueno, y tengo grandes recuerdos de muchas personas de fútbol, inclusive una vez lo vinieron a buscar para dirigir a Unión de Torquín, donde fue ya de grande, de refuerzo, no quiso dirigir, y también ha venido con Antonio a buscarlo para los torneos que antes eran muy famosos de pareja, a las bochas. Me acuerdo de venir César con Antonio. Sí, pero al fútbol ya acá ya no jugaba más, no, ya se había retirado. Toda la vida de Coco Morresi transcurrió alrededor de Villa Mitre, desde su infancia hasta el último de sus días. En calle Caseros al 1500, frente al José Martínez, y también se lo podía observar desde su trabajo en la vinería Gulino hasta las juntadas con amigos en la esquina de Caseros y Garibaldi, junto a, entre otros, al Bocha Alonso o a Gaby Calacho. Seguimos corriéndonos por todo Villa Mitre, pero ¿sabés qué, Norman? Vos sabés que estaba pensando recién que todo tu mundo, todo el mundo de Coco Morresi se movió alrededor de 3, 4 cuadras, no mucho más. Y todo del centro de Villa Mitre, ¿no? No sé si prestaste atención a eso. Sí, estábamos siempre alrededor del club, en realidad. Pero sí, eso es una casualidad, pero bueno, la verdad que sí, siempre nos girábamos para un lado, pero siempre alrededor del club. Y cerca de la plaza también, es verdad. Y en los últimos tiempos, Coco se movía mucho, ¿no? Alrededor del club, porque por ahí iba a juntarse a la esquina de Garibaldi y Caseros. Sí, ahí había, viste que él trabajaba en la vinería ahí de mi tío también, que te dije, y sabían juntarse enfrente gente de la edad de él, entonces por ahí cuando cerraban se cruzaba, charlaba 5 o 10 minutos y volvía siempre para casa. Uno de ellos era el inolvidable Bocha Alonso, que es más joven que él, pero bueno, que siempre yo charlaba con él, ¿no? Siempre mi papá me dijo que era un gran jugador, pero sí, ahí se reunían entre conocidos, gente, y mi viejo iba y charlaba un ratito, siempre, viste, que lo veía, viste, a gente sería de la barra de él, que antes hablamos, viste, y solía cruzarse y charlar. Coco fue un jugador de fútbol, de básquetbol, de bochas, más allá que a él creo que, por lo que vos contás, el fútbol era el deporte que más quería. ¿Tuvo posibilidad de ir a jugar afuera, alguna chance? Sí, mira, yo sé que por lo que ha contado mi abuelo, nosotros teníamos parientes que a la larga después até cabo y me dijeron que era muy lejano y por parte de mi abuelo. Nosotros no conocimos a nadie, obviamente, pero por el lado de este Morresi que jugaba en Argentino Junior y en Huracán, que fue secretario de Deporte o es, tuvo la oportunidad de ir a Argentino Junior, también a Boca, a tomarse pruebas, que antes, viste, no era muy fácil ir. Pero bueno, según lo que me dijo mi papá, era medio, viste, nunca era reticente. Sí, no le gustaba irse, viste, mucho, muy lejos, no sé si por viste, hacer otro tipo de vida o por no dejarlo las cosas que amaba él, pero al final nunca las cumplió, nunca se fue a probar. Sí, jugó como dije en una oportunidad, en Quequén de Oriente y también en Unión de Torquín, también, que uno de los dos era que yo te dije que había hecho una selección con los mejores jugadores de esa época acá de fútbol de
de la ciudad, había hecho una selección, había llevado uno de ellos, Ochoa, un defensor de que siempre me contó mi papá de Olimpo, que era muy buen jugador, habían ido a jugar, creo que era Unión de Torkins. ¿Un ídolo que tuviera tu papá en Villamitre o que siempre nombrara como uno de los mejores jugadores que tuvo el club? Y de mejores jugadores por estilo de juego, por gambeta y eso, siempre me nombraba a Armando Galucci, también como te dije a Bocha Alonso, y después más bueno, y el amigo de él, el mejor que mi papá decía era mejor que Maradona, Eduardo Villar. Eduardo fue, yo siempre escuchaba cuando yo decía, viste lo que hizo Maradona, esto que lo otro, me decía, obviamente era impresionante, pero me decía, Eduardo Villar, si lo hubieras visto jugar, jugaba más. Eso me lo recuerdo. Bueno, y el Bocha Alonso, como te dije, y me acuerdo también de una vez, ya mi viejo grande, porque lo alcancé a ver yo, Villamitre trajo a Coria, un número 10 de afuera, que a mi papá le encantaba, como íbamos siempre. Fuimos más cuando era más amateur Villamitre, ¿viste? O sea, que no teníamos mucha competitividad, en realidad íbamos y generalmente no ganábamos, pero íbamos, y mi papá iba más a esa época, que después de grande, yo no sé si por cansancio, ¿viste? Pero íbamos a todos lados, ¿viste? Punta Alta, a todos lados. Pero ese Coria también le encantaba a mi papá como jugaba. ¿Qué partido recordás de haber compartido con él? Y con mi papá, por ejemplo, fuimos para pasar al Argentino A, que antes se llamaba Regional, una final que hubo en Cancha Olimpo con Olimpo, que el resultado no nos favoreció, mejor que ni me acuerdo del resultado. Ese me acuerdo porque la cancha explotaba. Después vine 2 o 3 veces, el campeonato del 91 creo, bueno, el gol de Paquillo en Olimpo, o en Liniers, se me cruza, no, en Olimpo me parece, en Olimpo, ahí fuimos con mi papá, sí, se vino abajo toda la tribuna, todo, y después tengo un partido, vos sabés que vino, yo era chiquito, tendría 5 o 6 años, vino River que jugaba Pinino más todavía, yo tendría 5 o 6 años, que jugó en Punta Alta, en la base. Fuimos con un nombre Minuto, o se llamaba o le decían de Villamitre, fuimos los 3 en micro, lo tomamos acá en Garibaldi y Maipú, debemos haber tomado 2 micros, calculo, y fuimos hasta la base. Después nos trajeron en auto, pero ese partido también lo recuerdo. Y después, bueno, tengo un partido, ahora me acordé ahora, antes del Mundial 78, que fuimos a ver a Argentina, a Cancha de Olimpo, que nosotros somos de River, bueno, jugaba Filiol, a mí me gustaba Luque, bueno, Alonso, me parece que vino Maradona, bueno, queríamos ver a Kempe, fuimos, también explotaba la cancha. Ese partido me acuerdo que fue espectacular, estar ahí nomás, viste, verlo fue espectacular. ¿Cómo fue Coco como padre? Nah, viste, ¿qué te voy a contar? Para mí, viste, fue una persona, se me corta un poco la voz, una persona grandiosa. Mirá, todos me hablan de él como futbolista, ¿viste? O como a las bochas, al básquet, de los 3 deportes, bueno, el que menos porque jugó poco. Te dicen lo que jugaba tu padre, lo cuento porque es así, lo que jugaba tu papá, pero te digo que más lo recuerdan y me dicen lo que fue como persona, que es lo que en definitiva queda, y lo que fue como padre es excelente, cómo nos criaron a nosotros, con mi mamá, que era el puntal de la familia, fue mi mamá. Yo siempre digo que mi papá estaba en formol estéticamente y cerebralmente, porque mi mamá estuvo siempre al lado de él, que la verdad, viste, lo tenía realmente como un príncipe, viste, más que nada afectiva y cómo se cuidaban uno al otro, ¿no? Mi papá también hizo lo suyo. Pero nada, mi papá, un hombre muy generoso y ya te digo, cuando salía acá a la vereda, ya de grande, la gente paraba hasta de los coches, viste, para charlar un rato, que eso es lo que más te queda es eso. Villamitre se destaca por algo, ¿no? Por el sentido de pertenencia, y eso se transmite de generación en generación, y con tus hijas entiendo que ha sucedido lo mismo, ¿no? Y sí, yo, viste, ahora me vine, vivíamos en Neuquén, de ahí pasamos a Chipoleti, que es del otro lado del río, con mi mujer, que si bien nació en Buenos Aires, se fue muy chiquita a vivir a Neuquén, entonces yo la conocí, bueno, me arrastraron sentimentalmente, me fui para allá, obviamente, no porque ella, si era por ella, se venía para acá, pero bueno, teníamos más movilidad allá, entonces nos fuimos para Neuquén y bueno, nacieron mis hijas, por hacerte la corta,
Imagínate que yo tenía en el celular al fútbol, en la radio al básquet, por decirte, por internet, viste, en mi casa era un loquero, todos con la campera de Villamitre o con la camiseta, más allá de que ellas son mujeres, viste, pero les tira mucho el barrio, les tira mucho el club. Yo siempre me pongo contento, viste, porque no de una forma, viste, mala, sino como hinchas, como, viste, aman el club, aman los colores y bueno, salían de toda la familia igual. Néstor Ángel Morresi de todos los de Villa Mitre.